La audiencia y el virrey. Después de la conquista española se establecieron instituciones políticas para que el gobierno colonial tuviera un gobierno procedente de España. En 1524, la corona española envió al reino de Nueva España los primeros oficiales reales, un tesorero, un factor y un veedor, con el propósito de recaudar el tributo que correspondía al rey. Para 1528, con el fin de refortalecer su presencia, la corona española instauró una audiencia. La audiencia es una institución política que tenía una organización colegiada y tenía funciones judiciales y de gobierno. La audiencia estaba integrada por presidente y oidores. Fue fundada con el propósito de quitar responsabilidades judiciales y administrativas a los encomenderos. La formación de la primera audiencia originó problemas para Hernán Cortés, pues estaba presidida por Nuño Beltrán de Guzmán, uno de los opositores. Nuño Beltrán de Guzmán se caracterizó por perseguir y despojar de sus tierras a los aliados del conquistador, y al distribuir las encomiendas generó gran inestabilidad en territorios novohispanos. En 1530, los integrantes de la segunda audiencia fueron reemplazados por letrados y eclesiásticos. Desde 1531, la corona inició un proceso para concentrar el poder administrativo y judicial en sus ministros reales y comenzó con los señoríos, sujetos al rey en los que no había encomenderos. Entonces se creó la figura de corregidor y su principal tarea fue la impartición de justicia, aunque se dejó que las autoridades locales se encargaran de casos de poca importancia. Otra de las actividades fue la recaudación de tributos correspondientes al rey. Los corregidores y los alcaldes mayores actuaron como delegados reales en los 4 rubros, en administración, justicia, guerra y hacienda, y los corregidores ejercían su autoridad judicial sobre los alcaldes mayores. El virrey era la máxima autoridad de la Nueva España, que representaba de España. Los poderes que tenía era vicepatronato de la Iglesia, gobernador general, superintendente de la Real Hacienda, presidente de la Audiencia, capitán general. El virrey nombraba a los gobernadores de las provincias y en distritos para pequeños a los corregidores y alcaldes mayores, quienes como jueces dependían también de la audiencia. Los corregidores y los alcaldes mayores actuarían como intermediarios entre las autoridades españolas y los indios, además de encargarse del cobro de tributos. En 1535 llegó el primer virrey de Nueva España, que fue Antonio de Mendoza, para cumplir los deseos de la corona española de establecer un gobierno que no dependiera de los primeros conquistadores. El virrey pertenecía a la nobleza, a la alta nobleza española, y además tenía amplia experiencia en la milicia. Pueblo de indios. El acomodo de los señoríos prehispánicos se reflejó en la manera en que fueron redefinidos, similares a los cabildos españoles mediante el nombre de los pueblos de indios, figura jurídica y territorial cuya importancia radicaba en su función para la dominación indirecta de los indios. Al ver los conquistadores un grupo poblacional mucho menor en comparación con los indios, le resultaba imposible gobernarlos a todos. Es por eso que se decidió mantener su organización en señoríos y que tuviera una forma de gobernarse con base en sus costumbres. Los centros políticos y administrativos mesoamericanos, gobernados por caciques, recibieron la función de cabeceras, y los pueblos de menor jerarquía ubicados alrededor de esos centros. Cabildos. Los cabildos se establecieron las cabeceras y sus miembros eran electos entre los caciques y principales. Al inicio, estos cargos fueron ocupados por integrantes de la nobleza india y tiempo después también por mestizos. El cabildo tenía entre sus atribuciones como institución distribuir los terrenos urbanos, administrar las tierras comunales, la organización gremial y profesional y el control de precios en el comercio y los abastos.
El gobierno de los sujetos estaba a cargo de los alcaldes, que tenían representación en el cabildo de su cabecera. El gobierno de ciudades y villas fue compartida con el cabildo, el cual tenía las funciones de establecer ciudades, organizar su administración e impartir justicia. El cabildo tenía sus integrantes que eran llamados miembros del cabildo, que eran los mayordomos, alguaciles, alcaldes, escribanos y regidores, y existían cabildos españoles y cabildos indios. En el transcurso del siglo XVI se fundaron villas en distintos territorios de Nueva España, en las que solo vivía la población española, como Antequera, Oaxaca, Pueblo de Los Ángeles, Guadalajara, Valladolid de Michoacán, Campeche, Mérida, Yucatán y Saltillo. En poco tiempo, estas ciudades de origen peninsular tenían numerosa población india y mestiza, que prestaba servicios personales y cumplía las tareas que en los talleres y obrajes se requerían para la construcción y mantenimiento de las villas. En las nuevas villas, los cabildos también fueron la figura encargada de su gobierno. En el transcurso de 2 siglos, los españoles dominaron la estructura política. Algunos indios se adaptaron a esta situación, pero otros opusieron resistencia. Por ejemplo, había indios que se escapaban de los pueblos de indios para trabajar voluntariamente como peones asalariados en las minas, mientras que había grupos de nativos del norte que resistían con violencia el alcance de los españoles.